hombres y mujeres funcionen de modo distinto respecto del lenguaje, hay zonas de coincidencia. Si no, sería imposible que se formaran parejas. En ese sentido, el lenguaje corporal tiene mucho más para decir que las palabras. De esto trata la siguiente prueba. En esta prueba comprobaremos cómo nuestro cerebro interpreta el lenguaje corporal del sexo opuesto. Hola, Laura. Hola, sí, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo andas? Mucho gusto. Bien. Estos tres hombres y mujeres no se conocen entre sí. Han sido invitados a un speed date, una primera cita rápida. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Cada uno de ellos podrá interactuar con el otro por espacio de 8 minutos. Pasado este lapso de tiempo, habrá una rotación y tendremos una nueva combinación de parejas por otros 8 minutos. Ya los dos fines de Me semana. gusta mucho viajar. ¿Qué Sí, bueno, hago teatro, yoga, canto. Un especialista en lenguaje corporal irá analizando a las parejas mientras se sucede el speed dating. Me gusta mucho la comida mexicana. ¿Cuál es tu especialidad? El hecho de que ella tenga las piernas cruzadas implica que ella no está viendo ningún riesgo y que tampoco está tan interesada en lo que él le está diciendo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Y tú cómo te llamas? Laura. Mucho gusto. Lo que estamos viendo es muy importante en este momento. Él llega al territorio de ella ya que ella se encuentra sentada, mueve la silla para ganar más terreno y acercarse un poco más a ella. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. 25. Bien. 7 años. El signo más confiable de aceptación es cuando alguien sonríe de forma natural, mostrando sus dientes y levantando su cara para implicar que está siguiendo el hilo de la conversación. Aquí algo que él está haciendo muy bien para la seducción es utilizar el eje de su cuerpo avanzando un poco más para poder acercarse más a ella. Ella, como signo de aceptación, le muestra al tiempo la palma de la mano abierta. Esto que acabamos de ver es un micromovimiento muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué música te gusta bailar? Digamos que de toda. Me gusta la fiesta electrónica también. ¿Y a ti qué música te gusta? De toda, pero la electrónica. Es importante destacar los elementos que se encuentran en juego dentro del territorio. Hay que entender que los elementos circulares evocan lo femenino y los elementos lineales evocan lo masculino. En este caso, ella está poniendo su posición del dedo índice sobre el elemento masculino, lo que implica en este caso aceptación por parte de ella. Está lista para llegar a otro nivel. Esta pareja tiene altas probabilidades de éxito. Él logró pasar los filtros que ella le puso como reto y ella se sintió seducida por él. Lo podemos ver al finalizar, cuando en lugar de quedarse reflexionando, lo sigue con la mirada. Más allá de lo que decimos verbalmente, la comunicación no verbal manifiesta en forma constante nuestras emociones, así como nuestros juicios e intenciones. Los gestos y las posturas expresan nuestra aceptación o rechazo. Si sabemos descifrar el lenguaje no verbal, podemos saber entonces si alguien está interesado en nosotros o no. ¿Qué porcentaje de las emociones crees que se comunique a través de las palabras? No toda expresión de las emociones se da por la vía de la palabra. A la hora de comunicar una emoción, ¿qué crees que es más efectivo? ¿El tono de voz, el lenguaje corporal o las palabras que usamos? La respuesta es el lenguaje corporal. De hecho, el mayor porcentaje de información emocional se da a través de los gestos, seguidas por el tono de voz, las inflexiones y el ritmo. Escucha bien esto para ver si puedes descubrir de qué se trata. En esta prueba vamos a ver si el cerebro de hombres y mujeres es capaz de entender el contenido de un mensaje distorsionado. Mucho gusto, Miguel. Mira, aquí tengo una tablet. En esta tablet tengo un audio que quiero presentarte. Quiero que lo escuches con mucha atención. Te voy a pasar los auriculares, póntelos por favor, y cuando tú me digas que estás listo, te voy a correr el audio. Adelante, Miguel, por favor. ¿Estamos listos? Listo. Pon mucha atención. Dime, ¿qué fue lo que escuchaste? Absolutamente nada, puro ruido. Puro ruido. Sí. Y si yo te dijera, Miguel, que lo que está en ese audio es un refrán popular, ¿qué me dirías? Pues que no. Que no. Es cierto. Dime, ¿qué fue
fue lo que escuchaste, chaval? Bueno, es un audio un poco desconfigurado, se puede decir. Escuché un poco como de ranas, algo salvaje, un poco como, ya sé, un poco debrayado, ¿verdad? No se le entiende mucho. No se le entiende nada. Mejor dicho, nada. No alcancé a distinguir si decía alguna palabra. Nada entendí. Cuando escuchamos un sonido, nuestro cerebro funciona en dos modos diferentes. Uno para percibir palabras y otro para percibir sonidos en general. El cerebro tiene un área especial para detectar el lenguaje que se llama área de Wernicke, que distingue las palabras de los sonidos. Y si les dijera que lo que se estaba escuchando es el famoso refrán popular, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿lo entendieron ahora? ¿Te los pones de nuevo? Va, el mismo audio. Ya le entendí. El refrán. El refrán, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Ranas igual. No, pero no me digas que Te lo juro. Una vez más te lo voy a poner. Adelante. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Presta atención, chaval. Wow, muy cierto. ¿Escuchas la diferencia? Perfecto, claro, sí. Cuando queda aclarado que lo que escuchamos es una frase dicha por una persona, automáticamente escuchamos de otro modo y activamos un montón de mecanismos específicos para detectar las palabras. Si queremos entender algunas de las diferencias de lenguaje entre hombres y mujeres, lo mejor es analizar una cotidiana situación de pareja. Nombraron supervisora de mi oficina a una chica que entró hace menos de un año. ¿Ese puesto era para vos o no? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ir a hablar con el director y pedir una reunión. ¿Vos me vas a dejar que yo termine de contarte todo y después me vas a dar tu opinión? No es así. ¿Te suena familiar? Lo habitual en estos casos es que el hombre inmediatamente le quiera decir lo que debe hacer. Ahí es cuando la mujer se enfurece o se frustra. Ella no quiere que le dé una respuesta analítica o un consejo sobre cómo solucionarlo. Lo que espera es que la comprenda y que entienda lo que está pasando. El cerebro del hombre funciona diferente. Está cableado como una máquina de resolver problemas, mientras que el de la mujer es más emocional. Caballeros, no se compliquen la vida queriendo resolver los problemas de sus mujeres. Solo dedíquense a escucharlas, que ellas estarán felices. Antes de seguir analizando las diferencias de lenguaje entre hombres y mujeres, veamos cómo funciona en nuestro cerebro. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: producción y comprensión. Estas dos funciones se localizan en dos áreas cerebrales distintas. La de producción del lenguaje, es decir, hablar, está en una región del lóbulo frontal, mientras que la función de comprensión del lenguaje está en el lóbulo temporal, cercana a la corteza auditiva. Es la parte del cerebro que nos permite decodificar los sonidos que oímos e interpretamos como palabras. ¿Cuál crees que es la palabra que más aparece en el lenguaje femenino de las redes sociales? ¿Amor, emoción o shopping? Shopping. Amor. Porque les gusta mucho gastar. Amor. Creo que la mujer está siempre ilusionada con el amor. Según una simpática investigación, en las redes sociales, la palabra más utilizada por las mujeres es amor, y luego emocionada y shopping. ¿Cuál crees que es la palabra que más aparece en el lenguaje masculino en las redes sociales? ¿Fútbol, groserías o juegos electrónicos? El fútbol. Sexo. Fútbol. Yo creo que ese es interés de todos los hombres nada más, porque miran más fútbol. Los hombres usan más groserías. Luego hacen referencia a sus juegos electrónicos. Y en menos frecuencia utilizan palabras como gobierno, economía, mi novia y fútbol.